Bueno, a mí me parece relevante sacar estos datos porque en serio que hay mucha evidencia de cosas que están pasando, de qué pasa con los desaparecidos y que es muy triste que el gobierno, o sea, gobiernos todos, ¿no? Que de repente como que no lo quieran ver, ¿no? Es como, ustedes tienen los datos, están ahí también los patrones, ¿no? Y por eso es relevante también analizar los datos, porque justo desapariciones, estaba meditando un poco al respecto de que es como un crimen que luego no saben qué hacer o nadie sabe cómo atacarlo porque no sabemos si son muertos, no sabemos si es gente reclutada. En el caso de las mujeres que ahorita vamos a hablar, son redes de trata, de prostitución forzada. Entonces es como, pues para eso sirve también ver las cifras, ¿no? Para pensar en dónde están estas personas, que ese es el punto. O sea, un homicidio es un homicidio y todos sabemos lo que es un homicidio, pero una desaparición es como qué es, ¿no? Porque el punto es dónde está esa gente. Entonces, bueno, si quieres empezar a ver las gráficas, justo una de las cosas que me parecía muy importante era, bueno, a mí siempre trato de hacerlo, lo saben, la división entre, o bueno, no la división, pero como revisar los datos de hombres y mujeres. Y me puse a ver esto de las edades, ¿no? Que bueno, esto es algo que ya sabía un poco, así se vería, si ubican las pirámides poblacionales de cómo es la población, así se ve la pirámide poblacional de personas desaparecidas. Esto lo grafiqué de 2007 a la fecha. Eh, y bueno, no sé cuál de las dos me impresiona más. Obviamente son muchos más hombres, es una franja de edad más amplia, pero los hombres son hombres jóvenes, a partir de los 20 años, o sea, ese como cuando la curva está más pronunciada, es entre 20 y 35 años aproximadamente. Eh, del otro lado son las mujeres, eso es terrible, que la mayoría de mujeres desaparecidas son menores de edad, tienen entre 12 y 17 años. Pero bueno, los hombres son jóvenes, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, algo que vemos es, están desapareciendo a una generación de jóvenes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por proteger a los jóvenes? Es como que nunca se habla de jóvenes en realidad y no basta pues con a veces solamente apoyos financieros, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro de estas personas. Eh, si quieres darle a la siguiente, porque esta es una fotografía como muy grande de la edad, eh, hay una cosa que, bueno, esto es por estados, ¿no? A nivel nacional, te decía, el 77% de desapariciones son de hombres. O sea, es cierto que quienes están desapareciendo más son hombres. Pero aquí lo hice por estados y hay cosas que pues ya también nos hacen levantar la ceja, ¿no? Si vemos pues son las líneas de dónde es por porcentajes, ¿qué estado está en segundo lugar? Jalisco, ¿no? Y en primer lugar, Sinaloa. Es decir, lugares donde son hoyos negros para los hombres jóvenes, ¿no? Que es lo que estamos viendo que está pasando con Teuchitlán. Y bueno, y luego si te vas a la siguiente gráfica, hay una cosa que ha pasado con los registros de desaparición, que ya les comenté que los han querido medio desaparecer, medio borrar. Entonces, bueno, la primera base de datos, bueno, sí, que hizo pública la Comisión Nacional de Búsqueda fue en 2019, antes de que estuviera Carla Quintana incluso. Y esa base de datos sí traía todos los datos de ocupaciones, características físicas, que eso luego lo han ido quitando y es como un absurdo porque dicen, es que es por protección de datos personales. Es como, pero es que estamos buscando a esas personas, ¿sabes? Entonces, entonces por ejemplo, la base de datos completa que hizo pública cuando renunció Carla Quintana, trae eliminados la mayoría de registros. Entonces dices, ¿cómo vas a buscar a una chica? O sea, está bien que para cuestiones de registro y de publicar el registro se borre el nombre si quieres, pero es cómo vamos a saber a quiénes buscar si no sabemos pues a qué se dedicaban, si no sabemos qué características tienen, y todo es como, no, por datos personales, ¿no? O sea, ni siquiera viene en la última versión muchas veces la fecha de desaparición. Entonces, bueno, me tuve que ir a esa base de datos de 2019, que yo la guardo en mi computadora, y saqué esto de a qué se dedicaban o qué registra la persona que registró como ocupaciones, ¿no? Porque quiero hacer énfasis también en esto, en el lado de los hombres. Bueno, está como mayoría empleado particular y luego hay algunas otras ocupaciones como muy variadas, muy chiquitas, hay de todo, ¿no? La lista es muy larga y la mayoría tienen porcentajes así como del 1%. Pero vemos ahí, esa partecita naranja es desempleado y es 16.5%. Y si conocemos las tasas de desempleo en México, son mucho más bajas que esa. Entonces, ¿qué te hace pensar que
un montón de hombres desaparecidos estaban desempleados. O sea, ahí es donde todo el relato sí empieza a conectar y a ser lógico, ¿no? Lo que están denunciando en Jalisco desde hace ya mucho tiempo. Hay ofertas de trabajo falsas a las que terminan yendo y es donde terminan reclutados, ¿no? O de plano no hay ninguna otra manera. Y esto, o sea, me llama la atención porque publiqué con estos datos, además de, bueno, les he contado que hago un blog y también estoy haciendo videos. El video que hice en TikTok tuvo muchas respuestas y me empezaron a escribir, o sea, por lo menos un par de chavos que dijeron, yo vi una oferta de trabajo así muy rara que no quise ir. Un chico me decía, yo vi una oferta que era en un lugar que no conocía, o sea, en otro estado o en otra, por lo menos ciudad. Dice, entonces se me ocurrió ir un día antes a ver y cuando llegué el edificio estaba abandonado y entonces empecé a preguntar y me decían que sí, no sé qué, y dice, pues ya mejor no fui a la entrevista de trabajo, ¿no? Y dice, y ahora me pregunto si no hubiera podido terminar en algo de esto, ¿no? Igual una chica decía, mi hermano así tenía una oferta de trabajo súper rara que al final no fue y que seguramente, y luego vimos esto del rancho, entonces seguramente era algo de eso. Entonces, qué terrible, y aquí están los datos, ¿no? O sea, gente que, o sea, hombres que son jóvenes, que viven precarizados o que tienen o que están desempleados, son muchos de los que son desaparecidos, ¿no? Entonces, de verdad que a veces, o sea, da coraje y a mí sí me da mucho coraje personalmente porque ves pasar gobierno tras gobierno y dices, es que nomás no quieren unir los puntos, ¿no? O sea, están ahí, estos son sus datos, datos a los que cada vez nos dificultan más el acceso a periodistas, a familias buscadoras, a investigadores y a quien se dedica a estas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto me impresiona mucho esto de los desempleados y por el lado de las mujeres, en morado vemos que, claro, una tercera parte pues Ujú. eran estudiantes. Y pues eso es lógico si vemos si, las edades que te decía, ¿no? O sea, si el 50% de desaparecidas tenían menos de 25 años, pues eran estudiantes. Y entonces también es como, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, no puede ser que esto sea así. Y bueno, si le das a la siguiente, otra cosa que a mí también siempre me había llamado mucho la atención y la verdad es que no lo había publicado antes, esa base de datos que te cuento, que es lo de 2019, pues sí trae todas las características físicas, ¿no? Entonces también eh, viendo cosas como, por ejemplo, color de pelo, tono de piel, pues es llamativo porque las mujeres, o sea, sí es más grande la proporción, el doble, de mujeres, por ejemplo, rubias o con el pelo rojizo o castaño claro. Es el doble que entre hombres, ¿no? Estamos hablando de que suman un 20%, si vemos ahí el castaño claro con los rubios, suman un 20%, ¿no? Y también, por ejemplo, en la descripción del tono de piel, que ya ves que cuando vemos las fichas de búsqueda siempre dice, ¿no? Ojos cafés, piel morena, pelo largo, corto, lo que sea, también es mucho más alto la cantidad de mujeres que describen sus familiares como con tez blanca o morena clara, ¿no? Entonces, yo hace unos años que también investigué mucho el tema de desaparecidas mujeres, lo que te dicen, y por eso te digo, investigar desapariciones, y claro que resolverlo es complicado porque tiene patrones diferentes. Entonces, lo que te dicen, y la misma Carla Quintana me lo dijo en entrevista, es, claro, las mujeres se las llevan para meterlas a prostitución, para tratar de, o sea, para prostituirlas, ¿no? Se las llevan redes de trata de personas. También hablando de cosas como esto del rancho de Jalisco, también ha habido casos que hemos sabido, yo no sé si se acuerdan por ahí, pero yo me acuerdo de hace unos años que salió una nota también de mujeres que sobrevivieron y que estaban obligadas a la servidumbre, ¿no? O sea, también las reclutan un poco como para atender, hacerles de comer, hacerles en estos lugares, o para dar servicios sexuales, que eso es otra cosa que también expertos en guerras, en cosas, te dicen, siempre que hay una guerra, y al final México está en una guerra, los soldados les dan y les proporcionan sus mismas organizaciones sexo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Mujeres muchas veces forzadas, ¿no? Y también sabemos casos como Ocentlatlaya, yo me acuerdo, las chicas que estaban ahí, había como una confusión, hubo como un, de que si estaban ahí como por prostitución, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y las mujeres que buscan, por ejemplo, a los hombres a veces los buscan en fosas, a las mujeres las buscan en prostíbulos. Y es importante entender que también es forzado, ¿no? Que muchas veces, o sea, por más que por un lado se defienda la prostitución como un posible trabajo sexual, también hay que entender que hay muchísimo que es forzado, que es obligado, ¿no? Y que son estas mujeres jóvenes, y por eso son jóvenes, y son tan jóvenes que terminan en esto, ¿no? Muchas veces las enganchan a partir
de ofertas de trabajo como de modelaje, de ser actriz, o simplemente las enamoran, ¿no? Eso es algo que también tienen claro. En Tlaxcala los tratantes enamoran a las chicas y es vámonos a vivir a no sé dónde. Y claro, ya que cortan esos lazos, ya que pueden aislarlas, ya que pueden alejarlas, pues las meten a prostitución, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para hablar del panorama de ambos géneros y de las desapariciones. Y bueno, si nos vamos a la última gráfica, esta en realidad no es muy reveladora, pero más bien la quise hacer porque yo había oído por ahí cosas como de que si desaparecen más a las mujeres en fin de semana, o bueno, mujeres y hombres, lo había oído de mujeres, como por esta cosa de que es fin de semana, entonces nadie te va a tomar la denuncia y que si las 72 horas y todo esto. Y bueno, no, la verdad es que lo que encontré, o sea, porque esto es igual, no con el día de que se denuncia la desaparición, sino con el día en que ocurrió, es que en realidad está como muy parejito todos los días de la semana, sobresalen el lunes y el viernes. Eh, Igual me parece interesante, ¿no? Que mucha gente desaparezca en lunes. Y en viernes, pues no sé, quizá pensar en eso, en que sales en la noche, en que es cuando, o es la última vez que ves a alguien, a lo mejor en la semana, porque lo viste que fue a trabajar y después ya no lo viste, ¿no? Y simplemente, si le picas en el filtro de por rango de edad, pues tampoco hay muchísimas diferencias, solamente mujeres, las que sí decía, las más desaparecidas, de 14 a 17 años y de 18 a 25, sí es un poquitito más en viernes, ¿no? Lo cual nos hace pensar también en estos casos como los que vimos en algún momento de Devani, o sea, de si van a una fiesta, o de si van con alguien, o si es cuando el fin de semana de, ay, me voy a ir de fin de semana y luego regreso, y pues fue estas experiencias donde alguien más se las llevó. Pero bueno, eso, en realidad no hay grandes diferencias, igual me parece interesante saberlo. Súper interesante, y Charo, de verdad estas cifras me parece que son reveladoras, sobre todo lo que mencionas, ¿no? Los jóvenes. Las personas jóvenes son las que pues están siendo desaparecidas en esta proporción aquí con los datos que nos presentas, y pues ahora las políticas públicas también que en temas y en la estrategia de seguridad pues también enfocadas tendrían que estar en este tipo de datos que me parecen sumamente reveladores. Y Charo, pues vamos a por acá compartir también pues la manera de que la gente se suscriba a este blog que tienes. Ya por ahí vimos, sí, justamente algunos de los videos que estás haciendo, así que pues también por acá les damos difusión. Y pues mucho que pensar, mucho que reflexionar sobre lo que está pasando en este tema de las desapariciones. Hay muchos ángulos y siempre con los datos y la sensibilidad también de pues la población, ¿no? De cuáles son las personas más afectadas por este tipo de violencia. Me parece que aquí este trabajo tuyo es muy importante para que podamos entender el fenómeno o lamentablemente la situación tan triste de violencia que estamos pasando, querida Charo, y pues te agradezco mucho, como siempre, a reserva de que quieras cerrar con algún comentario final. Nada más que me da gusto que por lo menos ahorita se esté hablando tanto del tema y de verdad hay mucha información y tenemos que ser una sociedad más consciente porque esto es un problema terrible y tenemos que marchar también con las madres buscadoras porque alguien tiene que hacer algo y parar esto. Así es. Y Charo, pues te mando un fuerte abrazo. Por acá compartimos en un momento más donde se puede